Esa gracia poderosa que Él suele derramar sobre su pueblo está aquí en esta noche. Aleluya.
Cristo. Tú nos amas y nos has hecho libres. Tú nos has hecho libres para alabarte, libres para glorificarte, libres para decir que hay un Dios poderoso que pagó en la cruz del Calvario sangre libre de la depresión, libre de la tristeza, libre de la enfermedad, aún de la muerte, porque en Cristo Jesús solo hay vida. Solo hay vida. Espíritu de Dios, levante sus manos, adoren a Dios. Dígale, Señor, gracias porque me sientes libre. Yo no tengo nada que me ate de este mundo. No tengo nada que me ate porque Cristo me ha hecho libre. ¿Cuántos de ustedes son libres? Levante sus manos los que somos libres. Levante sus manos los que somos libres. Y alaben la gloria de Dios. Porque exceso es. Un aplauso fuerte al Señor. Gracias de pie. Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa libertad que clamamos. Gracias, Jesús. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Porque solo tú mereces gloria y honra, Espíritu de Dios. Mantén ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte por Él. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él nos hizo libres. Esta nación es libre. Esta nación es libre. Jesucristo es el Señor de esta nación. Y no hay nada ni nadie que pueda atar lo que Cristo ha pagado por la cruz, que ha pagado con su sangre poderosa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. De parte de los siervos pastores, el siervo apóstol Augusto César Marenco y nuestra pastora Rosita de Marenco, saludos. Están en la iglesia de Miami celebrando, si no me equivoco, 12 años de ministerio, declarando, ¿verdad?, aún más el señorío de Dios. Amén. Extendiendo esta obra de Dios, porque esta obra es de Dios, no solo en Norteamérica, más allá de Norteamérica y Europa, porque el que hace la obra es Cristo Jesús. Nosotros solo somos instrumentos del Señor. Amén. Así que nuestros pastores les mandan saludos, sus oraciones por ellos, por cada uno de ellos, para que el Señor siga guardando sus vidas. Luego de eso vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer sobre un hombre que fue un hombre entregado al pueblo de Dios, un pueblo que muchas veces pasa por el pueblo de Israel. Somos a veces muy rebeldes y a causa de nuestra rebeldía, nuestra vida es desolada, nuestra vida puede ser golpeada por el mismo pecado y ese resultado de nuestra desobediencia. Pero vamos a meditar la palabra de Dios sin más preámbulo en Nehemías. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Hay presencia de Dios en esta noche. Amén. Dice así Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y aconteció que cuando yo oí estas palabras, me senté. ¿Y qué hizo? Y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y observan sus mandamientos. Estén ahora atentos tus oídos, tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que
y no hemos guardado los mandamientos y los estatutos y juicios que mandaste a Moisés, tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a Moisés, tu siervo, diciendo: vosotros pecáis y yo os dispersaré por pueblo. Versículo 9. Pero es ahí donde la misericordia de Dios es grande. Pero os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos, y yo los pondré por obra, aunque estuvieran desterrados en la parte más lejana debajo del cielo, de ahí los recogeré. Estaba diciendo el Señor: aunque estén en el lugar más escondido, aunque los tengan donde estén, si yo digo van a volver y lo voy a restituir, yo voy a cumplir esa palabra. Dice la palabra de Dios: debajo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a meditar sobre un varón llamado Nehemías, un hombre que tenía una responsabilidad en el gobierno persa, un hombre que había mirado la desolación, la destrucción del pueblo de Israel, la casa de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Él, al observar y mirar que el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo que Dios había dado una palabra de promesa, estaban desolados, estaban destruidos, y Nehemías decía: por Dios, este es mi pueblo, me duele ver cómo están desolados a causa del pecado, de su misma desobediencia. Pero este varón, Nehemías, se acordó de la palabra que Dios le había dado al pueblo de Israel, que si se volvían a él, Dios se iba a volver por ellos, y Dios los iba a tomar como hijos. Nehemías se acordó de ese pacto, de esa promesa, y dice el versículo 4 que aconteció que yo oí estas palabras, me senté, porque él lloró, hizo duelo algunos días, ayuné, oré delante de Dios. Él ver la condición humanamente, él se impactó y dijo: como el pueblo de Israel, mi pueblo, como sufre, Señor, me duele, me llega a lo más profundo de mi corazón. Pero ya lloré, ya estuve en duelo, ahora voy a accionar, y voy a accionar de manera espiritual. Ahora voy a dirigirme a mi Padre en ruego y en oración, porque yo creo en el Dios de la promesa, el Dios de Israel, que es un Dios de los cielos, grande, fuerte, temible, el que guarda el pacto con la misericordia a los que le aman. Él no dijo que el pueblo de Israel está destruido, sus puertas están quemadas y sus muros están destruidos. Dos características de algo que ya está destruido humanamente. Pero había una promesa de Dios, había un pacto de Dios, que Dios, aún en esa situación, iba a moverse para glorificarse en misericordia. Amén, porque eso es Dios. Dios es grande en misericordia. Dice la palabra de Dios que Nehemías oraba delante de la presencia de Dios. Y en el versículo 6, él se dirigía al Señor, le decía: esté ahora, mi Señor, atento, oído, tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo. Porque yo hago
la palabra de Dios. Y a causa de su desobediencia vino esa desolación a su pueblo. Dice la palabra de Dios en el versículo que estábamos leyendo, versículo 2. Vamos a leer, perdón, el versículo 4, 5 de Nehemías. Versículo 4, 5. Si me acompañan, por favor. Nehemías 4, 5. Gloria sea a Dios. Dice: oye, oh Dios, nuestro, que somos menospreciados, y vuelve las ofensas de ellos sobre la cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra del cautiverio. Ellos estaban en una condición deplorable, estaban en una condición baja, estaban en una condición donde habían literalmente perdido todo su derecho a causa de su pecado. Pero es ahí donde le dice en el versículo 5: y no cubras tu iniquidad, ni su pueblo se ha borrado delante de tu rostro, porque se airaron contra lo que edificaban. Nehemías quería no solo restaurar el pueblo y el corazón de Israel, que se volvieran a Dios, también quería restaurar los muros y las puertas de Israel. Amén. Nehemías era un hombre muy inteligente. Nehemías era un hombre sensible a la presencia de Dios. Nehemías era un hombre que tenía una visión de restauración. Nehemías tenía una visión de entrega hacia el Señor. Nehemías tenía ese espíritu de restauración. Nehemías ese espíritu, tenía esa palabra para fortalecer al pueblo de Israel. Le decía: pueblo, no te desanimes, vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. Por eso estábamos leyendo los versículos del 4 al 9, cuando le dice en el versículo 8: acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros, si pecáis, yo lo voy a dispersar por los pueblos. Y esa palabra estaba en ese momento. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos, yo lo pondré por obra. Estaba diciendo: Dios nos dijo una promesa. Hay una esperanza, pueblo, hay una esperanza. Solo humíllate, busca la presencia de Dios, lee la palabra, busca en su corazón, porque hay una esperanza en Cristo Jesús. Y así fue, el pueblo de Dios fue restaurado. Lo podemos ver también en el versículo 12. Quisiera que nos fuéramos al versículo 12, 43. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 43. Me adelanté un poco en los versículos, pero vamos a leer. Capítulo 12, Nehemías, capítulo 12, versículo 43. Sacrificaron en aquel día grandes sacrificios e hicieron alegría, porque Dios lo había hecho. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nehemías 12, 43, siervos de Dios los había hecho regocijarse con gran gozo, y también las mujeres y los niños se regocijaron en el alboroto de Jerusalén, que fue oído de lejos. Amén, gloria a Dios. Pero también, siervos de Dios, vamos a leer para que quedemos bien claros, porque me adelanté en unos versículos. Saben, yo cuando miro la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel, a pesar que es un pueblo rebelde con Dios, pero grande es la misericordia de Dios. También me acuerdo de nuestro pueblo. A veces nosotros somos bien desobedientes delante de Dios. Y Dios nos dice: busca mi presencia, llénate de mi presencia, llénense de mi presencia. Vayan a los grupos familiares para que se llenen de Dios. Busquen
para pedirte que vuelvas al Señor, estás siendo como un Nehemías. ¿Por qué? Porque estás acercando tu vida al Señor. Estás acercando tu vida al Señor. ¿Sabes para qué, amigo, hermano? Para que tú te restaures, para que tú te levantes, para que tú puedas levantar cabezas en el nombre de Jesús, porque solo Dios puede levantar tu cabeza, solo el Señor puede hacer cosas maravillosas contigo. De los escombros el Señor te puede levantar como levantó al pueblo de Israel, pero es necesario que busquemos su presencia, que nos humillemos como se está humillando el pueblo de Dios. Le digo, Nehemías, humíllense, busquen la palabra de Dios, lean, busquen la palabra de Dios, porque ahí encontrarán la restauración de su vida. No podemos edificar muros, no podemos restaurar puertas, si no restauran primeramente su alma, que era la más importante. A veces nosotros estamos más preocupados por la apariencia, porque dice alguien, la apariencia es lo que habla, pero en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual primeramente es nuestro corazón, y Dios va a hablar con nosotros, y esa gracia ¿a dónde se va a reflejar? En nuestro rostro, porque ahí el Señor va a dar gracia al Espíritu Santo, y no vas a tener que hablar con Dios, va a hablar por ti, y Dios restaurará y bendecirá tu casa y la gente de tu casa. Pero lo único que tienes que hacer, como este pueblo de Dios, como Nehemías, hablando al pueblo de Israel, ustedes vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor, porque si no se vuelven al Señor, ya no hay nada que hacer. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, capítulo 1, versículo, amén, gloria a Dios, Dios sea exaltado, amén, Dios sea glorificado. En el capítulo 4, versículo 5, podemos ver esa gracia de Dios. Dice así: y no cubrirá su iniquidad ni su pecado. Se ha borrado delante de tu rostro, porque se airaron en contra de los que edifican. Algunos han criticado a Nehemías por su oración, sin embargo, es absolutamente conforme a la Santa Escritura. Estos eran individuos que estaban intentando destruir la obra de Dios. De hecho, la oración de Nehemías, más que toda, fue una oración de clamor y dolor por su pueblo. Dice la palabra de Dios también, hermano y amigo, en el versículo 4 del capítulo 2, cuando Nehemías estaba triste, porque Nehemías él tenía una responsabilidad en el gobierno de Persia, y dice en el versículo 2, por eso les digo, cuando Dios tiene un propósito para nosotros, Dios va a hablar con nosotros. A veces creemos nosotros que tiene que hablar alguien importante para que esa gracia de Dios esa gracia humana pueda cumplir los propósitos. Cuando están en los propósitos de Dios, mi hermano y amigo, Dios habla por ti sin necesidad que nadie hable. Amén, porque Dios puede sentir como el hacer. ¿Cuánto lo saben? Así que no te preocupes, no te aflijas. Dios está contigo. Y en su momento y en su tiempo, Dios va a permitir cosas que desarrolles en tu vida. Pero todo va a ser en el tiempo de Dios. Amén. Pero también quisiera leerle cuando vino el rey hacia Nehemías, dice la palabra de Dios. En el versículo, lo podemos leer desde el capítulo 2. 1 dice que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Está hablando Nehemías. Y como yo había estado antes triste,
en su presencia, en presencia del rey, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Tu rostro pues no es. ¿Por qué estás triste? Tu rostro pues no estás enfermo. Le preguntó el rey. Ese asunto de por qué Nehemías está tan triste. Imagínense qué interés puso el rey hacia él. Ese interés, ese sentir se lo puso el Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios. Entonces me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Y tu rostro pues no está enfermo. No es esto, sino quebranto en mi corazón. Entonces temí en gran manera, porque él tuvo miedo humanamente, porque se estaba dirigiendo al rey, no se estaba dirigiendo a cualquiera. Y dijo estas palabras, y dije al rey, Nehemías le dijo al rey, y dije al rey, y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y le dijo el rey, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Mire qué tremendo, cuando Nehemías primeramente llevó al pueblo de Dios a reconocerlo. Luego de eso, Nehemías se dirigió al rey, porque él tenía que tener permiso para hacer eso. Y es lo que quiero darles a entender hoy en esta hermosa noche. El Señor va a dar cartas de permiso a muchos con el deseo que ustedes, con lo que ustedes desean en su corazón, conforme a la voluntad de Dios. Puede ser para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir a tus hijos, para bendecir tu vecino. Pero lo que tú necesitas como hijo de Dios es ser un Nehemías. Número 1, reconocer nuestros pecados. Número 2, buscar al Señor, su rostro, para que nosotros podamos recibir esa bendición. Porque el pueblo de Dios estaba viviendo un momento tan desagradable, tan penoso, que sus muros y sus puertas, sus ciudades estaban desoladas, pero también estaba su corazón perdido. Estaba totalmente fuera de la bendición de Dios, estaba fuera totalmente del querer amar al Señor, de querer buscar al Señor, porque simplemente vivían conforme a sus necesidades, no vivían conforme a la ley de Dios. Amén. Eso hizo que ellos se apartaran de Dios. Y Dios es grande en misericordia, pero también Dios nos permite, hermano, muchas veces que nosotros tomemos nuestras decisiones para saber las consecuencias de ellas y nos arrepentamos y nos volvamos a Dios. Simple y sencillamente. El pueblo de Dios, al ver todo lo que estaba pasando, toda la desolación que pasó, como dice la palabra de Dios en los primeros versículos que leímos, que el pueblo estaba desolado y destruido. Pero Nehemías vino con una actitud reverente delante de la presencia de Dios, pidiéndole al Señor misericordia para su pueblo, porque él sabía, como dice en el versículo 6, dice del capítulo 1:6, esté ahora atento, tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti. Y en el versículo 5 capítulo 1:5 que me adelanté, mi hermanito y mi hermana, y te ruego, Señor Dios, de los cielos fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman.
Señor, abre tus ojos, abre tus oídos, abre, Señor amado, porque tu pueblo te necesita, así como este pueblo de Nicaragua también te necesita, Señor Jesús. Amén. Nehemías le dice al Señor: yo sé que estamos dispersos, que estamos destruidos, pero hemos pecado y reconocemos nuestro pecado y estamos cosechando lo que sembramos, pero también sé que si nos volvemos a ti y nos arrepentimos delante de ti, Señor, tú tomarás nuestros pecados y nos perdonarás y nuestro lamento se convertirá en baile. Fue a donde pasó el versículo 12 que leímos, que ya habíamos leído, donde sacrificaron el versículo 12:43, sacrificaron en aquel día grandes sacrificios, hicieron alegría. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había perdonado, lo había restaurado y había convertido su lamento en baile. Amén. Pero también quisiera leer, porque la palabra de Dios, hermano, es leer y analizar lo que Dios habla y como muestra, hermano, de la restauración de Dios hacia ese pueblo, también Dios restaura nuestra vida. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, es ahí donde el pueblo comenzó a escuchar a Nehemías y a Esdras. Dice en el versículo 8, versículo 1, y se reunieron todo el pueblo. Y se reunieron todo el pueblo como un solo, que dice el siervo de Dios, Nehemías 8:1, y se reunieron todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron: Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó el Señor de Israel. Estaban interesados porque sabían que Dios era lo único que podía ayudarlos. Amén. ¿Qué pasó después? Versículo 2 dice que él y Esdras, sacerdote, le trajo la ley delante de la congregación. Y así de hombres como de mujeres, y todos los entendidos para escuchar. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas escucharon la palabra de Dios. 6 horas. ¿Saben por qué, hermano? Porque estaban sedientos del amor y la justicia de Dios. Y necesitaban la restauración para ser, hermanos, restaurados y restituidos. 6 horas escuchando la palabra de Dios, la ley de Moisés. Saben, cuando nosotros estamos interesados por cambiar nuestras ruinas, todo lo que ha desolado el enemigo a causa de nuestra rebeldía, las obras se las hacen pequeñas para recibir la presencia de Dios. Los momentos se nos hacen pequeños y estamos interesados por estar sentados y recibir palabra de Dios, porque mi alma está sedienta de ti, porque mi alma necesita de ti, Señor amado. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba necesitado de palabra de Dios para recibir la bendición de su Espíritu Santo. Ese mismo panorama que estamos observando y que estamos enseñando en esta hermosa noche, por su amor y su misericordia, es el mismo panorama que te puede suceder a ti. Si usted se ha alejado del Señor y a causa de alejarse de la presencia de Dios y de esta casa te ha ido mal, amigo y hermano, vuelve a casa, porque Dios tiene una palabra de restauración. Lo único que necesita el Señor es tu corazón y tu interés hacia Él. Amén. Te hago una pregunta, mi querido amigo, hermano, queridos amigos y siervos hermanos. ¿Habrá algo que desee que Dios restaure? ¿Hay muros destruidos
que nadie lo podía proteger, porque el tener muro destruido, puertas quemadas, significaban destrucción, sin protección divina. Pero ellos se acordaron en el momento del lamento que había un padre que había parado sangre poderosa y que se iba a volver a ellos. Lo único que necesitaban ellos era vender su corazón a él, a Dios. Eso te digo a ti, querido amigo y hermano. Si te has sentido desprotegido, desprotegida, no sientes como el pueblo de Israel que estaban sin refugio y su único refugio era el Señor. No tenían confianza en nadie, porque no tenían a nadie. Pero se levantó Nehemías para interceder, para orar, para caminar, y decir, bueno, lloro, estoy en luto, me pongo en duelo, Señor, pero también acciono espiritualmente y yo me postro, Señor, delante de ti, porque voy a ver tu gloria, porque voy a humillarte, Señor, y no solo yo, también mi familia y la casa de mi familia, Señor amado, yo me postro delante de ti, Señor. Y su oración fue escuchada. ¿Sabe por qué? Nehemías rogó, suplicó al Señor misericordia y fue hecha, hermana, esa misericordia. Y la misma misericordia que te cobija a ti, querido amigo, querido hermano, querida Nicaragua. Dios te ama. Y aunque te sientas desolada y estamos mirando muchas cosas que mucha gente mira, sale, y uno dice, Señor, ¿a dónde vamos a parar? Con todo esto, sí te quiero decir algo. Hay un Dios poderoso que nos va a sustentar y nos va a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Que aunque muchas veces nos sintamos desprotegidos, recuerda que el Dios de Israel tiene una promesa de bendición para tu vida. Y no vas a ser avergonzado. Al inicio el pueblo de Israel estaba avergonzado, tenían pena, porque la gente se burlaba de ellos. Ahí está el pueblo de la promesa. Ahí está el pueblo de la promesa. Mirando cómo andan, como esclavos andan. Y el pueblo de la promesa. El pueblo de la promesa. Era un pueblo desobediente. Que Dios tuvo que jalarle, como dice Nica, la oreja para que volvieran a él. Y aún sigue con el veto, ¿verdad? Y aún está el pueblo de Israel, ahí está todavía, pero ese problema de Dios y el pueblo de Dios. A nosotros nos toca bendecirlos y declarar palabra de bendición para ellos, amén. Aún siguen rebeldes, pero eso no nos toca a nosotros ministrar. El Señor tiene un trato especial para ese pueblo de Dios, amén. Pero podemos ver conforme a la historia que hemos estudiado, no solo esta, varias, como el Señor sacaba siempre al pueblo de Israel. Es grande la misericordia de Dios, querido amigo y hermano. Vuélvete a Cristo. Si hay cosa más grande que el Señor puede hacer, es restaurarte. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Póngase sobre sus pies. Si alguno ha venido necesitado del Señor en esta hermosa noche, en este hermoso culto, reciba el Señor